presentación. Continuando con el programa, vamos a presentar a Alicia Contreras Mú y Jean-Paul Ganou Garrido. Alicia es graduada del doctorado en Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y actualmente es docente de la Universidad Autónoma de Chile. Jean-Paul Ganou Garrido es profesor de Educación Física y licenciado en Educación de la Universidad Santo Tomás. Magíster en Educación, Mención Currículo y Comunidad Educativa de la Universidad de Chile. Alicia y Jean-Paul nos presentan la tercera ponencia de la mesa denominada Educación Física y Transformación Social, aproximación conceptual desde una experiencia de formación inicial docente. Adelante. Muy bien, primero que todo, agradecido a toda la comisión organizadora por la invitación y a los profesores que han participado dentro de las ponencias anteriores. Esperamos contribuir con esta presentación y articularnos, o tratar de articularnos, ¿cierto?, con las ponencias anteriores para armar una discusión rica, ¿cierto?, en contenidos. Así Sí, que, aprovecho de profesora. saludar también. Muchas gracias, me sumo al agradecimiento del profesor Jean-Paul. Así que muchas gracias y bueno, esperamos hacer un aporte en esta instancia. Gracias, profesora. Bueno, profesora Alicia, profesor que le habla, ¿cierto? Vamos a presentar un ejercicio de investigación de transferencia y que también apuesta, ¿cierto? Apuesta, ¿cierto?, a la transdisciplinariedad desde una mirada disciplinar, siempre con foco en la formación inicial docente hacia contribuir a las prácticas o a la construcción de los fundamentos de las prácticas de nuestros educadores en formación, principalmente. Voy a ir avanzando acá. Bien, la presentación está estructurada en 4 momentos principales. Principalmente voy a comenzar con una presentación de antecedentes, donde vamos a teorizar o presentar algunos antecedentes teórico-empíricos sobre la disciplina, sobre el concepto, constructo de transformación social y por qué de alguna forma se sitúa dentro de la formación inicial docente para su comprensión. Posteriormente, la profesora Alicia va a dar... va a profundizar sobre la metodología con que se llevó este ejercicio de investigación y sus resultados para posteriormente finalizar con las conclusiones y una aproximación conceptual a la educación física y la transformación social como un aporte, ¿cierto?, dentro de este ejercicio investigativo. Para presentar, y siendo fiel al tiempo, vamos a ir tomando algunos elementos que nos van a ayudar a la comprensión de la problemática. Principalmente situarnos que la educación física como disciplina escolar ha transitado desde una mirada tradicional higienista y mecanicista, ¿cierto?, hacia perspectivas superadoras desde un pensamiento complejo y crítico. Nos situamos dentro de esa perspectiva, que procuran atender a la formación integral del ser humano. Por lo tanto, en este cambio paradigmático, ha ampliado su proceso pedagógico, su propósito pedagógico y disciplinar hacia otras dimensiones del humano, como aquellas características que atienden a la dimensión social de la persona, no solamente situarse en una dimensión mecanicista, dimensión médica, ¿cierto?, sino que también dimensión social, valórica, emocional, sobre todo en los tiempos actuales en que vivimos. Por lo tanto, ha profundizado en la articulación con temáticas urgentes y atingentes al contexto educativo actual, como la convivencia, la formación ciudadana, la inclusión, temáticas controversiales que tengan que ver con el medio ambiente, con la socioemocionalidad, con el género, etcétera. Por lo tanto, hay una alusión directa a todas estas problemáticas que van surgiendo en los contextos educativos actuales como un cambio que se va generando en el proceso que vivimos actualmente como sociedad y como sistema educativo. Asimismo, esta incidencia de las transformaciones sociales ha perfilado a la educación física como un especial interés debido a la implicancia que conlleva y la dinámica didáctica que conlleva en el contexto escolar, por sus particularidades, ¿cierto? Sobre todo vinculadas a esta noción de cambio. Si bien hay un cambio epistemológico paradigmático, también hay un cambio que se está situando dentro del contexto socioeducativo actual, incluso haciendo un guiño, ¿cierto?, a la transdisciplina, yendo más allá de nuestra disciplina, sino que también tomando otros recursos, ¿cierto?, desde las problemáticas que suceden y transversalizan a todas las experiencias escolares dentro del contexto o cualquier contexto educativo en nuestro sistema educativo, ¿ya? Por lo tanto, si tomo la educación física como una categoría de análisis inicial, ¿cierto?, a la transformación social como una noción de cambio, pero desde una perspectiva desde la formación inicial docente, en el entendido de que el profesorado, según Giroux y la pedagogía crítica, ¿cierto?,
atribuyen al profesorado en contextos escolares un rol transformador que despliega en su cotidiano prácticas que promueven la formación de estudiantes para la promoción y la promoción de una ciudadanía crítica, reflexiva dentro del sistema escolar. Por lo tanto, la formación de profesorado también tiene que ir dentro de esa lógica. Si queremos formar una ciudadanía crítica, reflexiva, que se alinee a los cambios sociales, también debemos construir esa formación desde lo que pasa en la formación inicial docente. En ese sentido, se construye una pregunta de investigación que tiene que ver con cuáles son los significados iniciales que conlleva estos actores educativos, que van a ser los profesores y profesores en formación inicial docente, sobre lo que comprenden sobre la educación física y la transformación social como un constructo principal y qué relación tienen ambos elementos. Sobre la noción de transformación social vamos a situar la noción de cambio como uno de los elementos o ejes centrales dentro del concepto, principalmente la definición que define Rauber con respecto a un proceso de resistencia, creación y construcción integral, cotidiana y permanente que sucede dentro del fenómeno social, sobre todo cómo se traduce aquello, ¿cierto?, en el contexto de la escuela. Es decir, como un cambio profundo que se produce desde abajo hacia adentro, siempre desde una lógica desde lo cotidiano. Hay 4, de alguna forma, ejes que van a articular esta concepción de cambio, que tiene que ver que toda transformación social tiene un norte en común, general e inspirador, que de alguna forma convergen todas estas problemáticas, hacia dónde vamos dirigidos. Siempre hay un enfoque emancipatorio, ¿cierto?, que tiene que ver con una noción de justicia social, tiene que ver con una noción de liberación, de construcción, ¿cierto?, de un cambio que vaya en pro, ¿cierto?, de la democratización de los espacios. Tiene una esencia política vertebral estos cambios, ¿cierto?, y por lo tanto también permite producir y reproducir formas colectivas de habitar en este mundo. O sea, de alguna forma los cambios no son cambios personales, sino que se construyen desde lo comunitario. Entonces hay varias nociones que nos llevan a pensar, bueno, nuestras prácticas docentes, ¿cómo las estamos construyendo? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde lo individual o lo colectivo? ¿Desde la neutralidad, ¿cierto? ¿O desde la construcción de un pensamiento crítico sobre las problemáticas actuales que están sucediendo en nuestro contexto educativo? De un enfoque que permite la inequidad social o que promueve la justicia social, etcétera. Entonces también partimos desde esa premisa. Desde esta noción de cambio, se produce este cambio, ¿cierto? Los cambios que se producen se articulan desde la escuela, se desarrollan desde el diálogo y la colaboración, ¿cierto? Se desarrolla siempre desde las comunidades educativas a partir de la construcción de transformación social, de donde comenzamos este antecedente teórico, más específicamente desde las comunidades de aprendizaje que se generan dentro de los contextos, sobre todo desde las dinámicas propias de la educación física. Estamos viendo, ¿cierto?, de un concepto más general en cuanto a educación, siempre de un enfoque democrático y siempre de la noción de cooperación como principales nociones. ¿Por qué la formación inicial docente? Porque la formación inicial docente va a construir este perfil, ¿cierto?, que se debe transitar desde los estándares que están definidos para todas las universidades, ¿cierto?, para toda la construcción de estos perfiles de profesorado, pero también que estos perfiles sean consecuentes o coherentes con las problemáticas que se sitúan en las realidades y de alguna forma esta transferencia que hay desde la formación inicial docente hacia la escuela debe haber pertinencia como tal. Por lo tanto, este marco de acción fundamentada permite la transformación de la realidad a partir de esta formación inicial docente según Dales Amon. Y hay praxis que se han documentado sobre qué praxis de formación docente conllevan, ¿cierto?, a esta noción de cambio o de un perfil, ¿cierto?, transformador desde los perfiles de formación o perfiles de egreso que se van construyendo a partir de acciones metodológicas como es la investigación de acción participativa, ¿cierto?, como la aprendizaje de servicio, como es la misma educación artística, como es la educación social a partir de metodologías que se vayan desarrollando desde la formación inicial docente, la educación social y también desde la educación física como uno de los elementos fundamentales a partir de su campo epistemológico como tal, ¿vale? Yendo más a lo concreto, a lo disciplinar, la educación física como tal la hemos construido como escenario o imaginario social, ¿cierto?
también ha transitado y se ha transformado epistemológicamente hacia nuevas nociones, como explicaba en un principio. Y el concepto o el constructo de transformación social o acción transformadora desde la disciplina se puede ver desde dos perspectivas, ¿cierto? En esta noción actual, desde un tránsito a esta visión dualista, funcional e higienista que muchas universidades, ¿cierto?, contienen en su pregrado y sobre todo en la investigación de posgrado, que de alguna forma es una lógica de construir una disciplina desde lo que está instaurado tradicionalmente, pero que no responde al contexto socioeducativo actual, y situándonos desde un carácter crítico transformador que conlleva la disciplina, situamos la problemática desde el rol que cumple el profesor de educación física y su formación inicial. Por lo tanto, podemos verlo de dos perspectivas. La educación física desde un escenario o como escenario donde en sus dinámicas propias se reflejan aquellas injusticias o opresiones existentes en la sociedad, discriminación, ¿cierto?, inequidad de género, exclusión, y desarrollo de brechas sociales, ¿cierto?, que contribuyen a la misma práctica como dinámica social de esta disciplina, donde se reproduce y consolida igualdades sociales como el género, como explicaba, ¿cierto?, la clase social, las razas, y otras formas de discriminación, ¿cierto?, que se instauran como la clase de educación física como un cotidiano permanente, como un reflejo de la sociedad. Pero también, más allá de un escenario, ¿cierto?, esta acción transformadora se puede comprender como una herramienta. Por lo tanto, las metodologías o acciones que conlleva esta disciplina en particular y sobre todo lo intencionado que puede hacer las prácticas o didácticas propias del profesorado, sobre todo que van construyendo de su formación inicial docente, conllevan a que sea una herramienta. Por lo tanto, la educación física como una herramienta para la transformación social, de forma que contribuye a la creación de una sociedad más justa y equitativa a partir de los estilos de enseñanza que se construyen, de las formas metodológicas, de las formas de diálogo, de formas de interacción y formas de cómo se va generando esta transformación a las nuevas perspectivas de ir situando la educación física desde otro enfoque, este enfoque más crítico, más transformador. En esa perspectiva, para dar el paso a la profesora, ¿cierto? Y situando el problema que ya les explicaba como pregunta, nuestra intención dentro de este estudio es inferir el significado atribuido a la educación física y la transformación social como un vínculo a través de la percepción del profesorado de educación física en formación inicial docente, a través de su percepción. Por lo tanto, queremos contribuir a partir de este análisis que vamos a realizar y vamos a presentar, ¿cierto?, a la propuesta de un concepto que nos permita, por sobre todo, en la construcción y el ajuste, el rediseño, ¿cierto?, de los planes de estudio, ¿cierto?, un marco conceptual que permite contribuir un concepto para poder teorizar y sobre todo permear estos fundamentos hacia metodologías, hacia un plan de estudio que sea coherente con estos cambios que están sucediendo tanto en el contexto socioeducativo, pero también en el carácter epistemológico de nuestra disciplina. Así que os dejo el pase a la profesora Alicia para que nos pueda explicar la siguiente parte de nuestra presentación. Muchas gracias, profesor Jean-Paul. Bueno, el proceso metodológico que nosotros realizamos, ¿verdad? Tiene una mirada y una ruta, sigue una ruta cualitativa, ¿sí? Una ruta cualitativa en donde su paradigma, ¿verdad?, interpretativo. Inicialmente nosotros habíamos decidido y conversado, ¿verdad?, frente a un alcance exploratorio, pero nos dimos cuenta de que el proceso permitía realizar un alcance exploratorio y descriptivo. Entonces, en la medida, ¿verdad?, que vamos avanzando en este proceso investigativo, em, seleccionamos también el tipo, ¿verdad?, de instrumento a utilizar, el cual se enfoca en la encuesta cualitativa. Específicamente, nos basamos en el autor, ¿verdad?, de Janssen. Continuando con este proceso investigativo, ¿verdad?, em, nos damos cuenta de que este cuestionario. ¿Podemos avanzar, profesor? El cuestionario, ¿verdad? Lo seleccionamos, seleccionamos un tipo de preguntas, las cuales son abiertas para que tenga, ¿verdad?, esta mirada y esta recolección de información que es tan rica para nosotros, la cual utilizamos y vaciamos, ¿verdad?, en la plataforma Form, ¿sí?, de Microsoft. Lo aplicamos a
todos nuestros estudiantes, ¿verdad?, de esta corte, alcanzando una muestra de 31 estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Física. ¿Sí? Avanzamos a la siguiente, en donde presentamos el procedimiento realizado que se comparte con ellos, ¿verdad? Esta investigación y se invita a participar, a lo cual ellos acceden y, por supuesto, está con los resguardos éticos de que se explica, se aclaran dudas y ellos responden este instrumento. ¿Ya? Por supuesto, tenemos su consentimiento para poder compartir, ¿verdad?, su respuesta y, por supuesto, su participación dentro de la investigación. Luego, estas respuestas fueron transcritas a un documento Word y este documento Word lo subimos al Atlas-T 23, en donde realizamos, ¿verdad?, diferentes procedimientos. Si bien es cierto, se codificó, se realizó, ¿verdad? Se utilizó también la aplicación de inteligencia artificial para visualizar los códigos. Al final se asocian a lo que tiene relación con nuestro objetivo para asignar los códigos definitivos, ¿verdad? Los cuales se presentan en las futuras categorías, ¿ya? Bien, y el análisis, bueno, nosotros nos adscribimos al análisis que presenta Valles, ¿verdad? Donde el momento de análisis es de tipo sociohermenéutico, ¿sí? Que aquí es muy, muy, muy relacionado y donde su énfasis es la interpretación, ¿ya? Y por supuesto, a la interpretación donde, ¿verdad? Esta interpretación profunda es para comprender el desarrollo social. Bueno, siguiendo con la línea del análisis, se presenta y se selecciona el análisis del contenido del discurso, también mencionado por Valles, y finalmente con estas codificaciones levantadas en el Atlas-T, se deciden y se construyen, ¿verdad?, las categorías que voy a presentar a continuación con la subcategoría. En la siguiente lámina podemos visualizar un resultados que también nos arroja este procesador, ¿verdad? El Atlas-T, en donde podemos visualizar el diagrama de flujo, ¿verdad? Que tiene un estilo particular que nos muestra que bastante información entregada por el estudiantado tiene una dinámica y tributa a diferentes categorías y subcategorías. Así que esto para nosotros es súper rico porque nos permite visualizar las relaciones que se presentan entre ellas. En la lámina siguiente tratamos de, ¿verdad?, como organizar y presentar más comprensivamente las categorías levantadas, que aquí podemos eh, darnos cuenta de que está el tipo de relación y las implicancias de la educación física y transformación social como concepto en sí, no separado, no parcializado. Dentro del tipo de relación visualizamos dos tipos de relaciones, las causales, ¿verdad?, y las complementarias. Y dentro de las implicancias se levantan 4 subcategorías en donde una tiene relación con la acción, la segunda con los cambios, la tercera con el proceso y la cuarta con las consecuencias. Y aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, de que estas implicancias están presentadas en este orden, pero no prioriza una por sobre otra, ¿sí? Eso. Y en la siguiente diapositiva podemos visualizar que lo que nos arroja ya en el tipo de relación la codificación realizada en el software, en el Atlas-T. Y podemos darnos cuenta, ¿verdad? En el lado tenemos la relación complementaria, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en la subcategoría que tiene una relación causal. Y aquí nos damos cuenta de que dentro de este proceso nos llama mucho la atención y seleccionamos, ¿verdad?, que
en diversas citas se presentan esta relación causal de que un concepto, ¿verdad? Una disciplina causa la otra. Como por ejemplo podemos ver, bueno, aquí se presentan varias citas, pero por ejemplo la cita 1, 4185, señala, cito textual, donde se presenta que la educación física es un medio que puede cambiar a la persona. Y esto se puede interpretar, ¿verdad? Que la educación física puede causar un cambio, ¿ya? Y como lo menciona el participante en la persona, ¿ya? Bueno, en cada una se van visualizando lo que evidencia, ¿verdad? Nuestra categoría y subcategoría para poder complementar su fundamento. En la siguiente lámina visualizamos la siguiente subcategoría, ¿ya? En donde también se presentan diferentes citas, ¿verdad? En donde cito textual que dice, se consideran, ¿verdad? Ambas se complementan. Eso está textual de lo que comparten los participantes, ¿ya? Y ahí nos podemos visualizar que son muchas las citas en donde señala que, si bien es cierto, los visualizan como distintos conceptos, se complementan en sí. En la lámina siguiente, podemos ir a la segunda categoría que nosotros levantamos, ¿verdad? En donde están las implicancias. Y en esta implicancia, podemos encontrar, aquí, si bien es cierto, los participantes manifiestan que hay una relación entre cambio y acción, que esta acción, ¿verdad?, provoca cambio. Entonces hay diferentes participantes que comparten dicha información, ¿ya? Y se puede visualizar si nos enfocamos, ¿verdad?, en la siguiente lámina, donde la acción, ¿sí?, como señalan diferentes citas, puede entenderse como la educación física, ¿verdad?, y la transformación social implica esta acción, está involucrada esta acción, ¿sí? Es decir, tiene que visualizarse una acción para que eh, se pueda dar esta educación física y transformación social, ¿ya? Y aquí podemos visualizar lo que mencionaba previamente, la relación con cambios, que acción tiene una relación, ¿verdad?, donde los participantes mencionan esta asociación, ¿ya? Y en la lámina siguiente consideraríamos, ¿verdad?, los cambios, los que acabo de mencionar, los que sí se dan cuenta, el software arroja más evidencia de citas, ¿sí?, en donde se puede evidenciar y nosotros podemos interpretar con toda esta información que la educación física y la transformación social implica cambios, ¿ya? Y esto, por supuesto, hay citas textuales como es un cambio que se genera en la sociedad, ¿sí? Citas textuales de los participantes que entregan esta información. En la lámina siguiente, ¿verdad?, es donde nos encontramos con el proceso. Y aquí, si bien es cierto, los participantes señalan de que es un proceso, pero también señalan que este proceso es progresivo y así nos arroja, ¿verdad?, las dos implicancias de esta categoría que son consideradas la subcategoría dentro de este proceso. Entonces, podemos evidenciar que los participantes mencionan, ¿verdad?, de que la educación física y la transformación social implican un proceso, ¿ya? Y por supuesto que se puede interpretar que estos cambios son dinámicos, ¿cierto? Que por ello implica esta implicancia de proceso. Y finalmente, en la última subcategoría, podemos visualizar las implicancias en consecuencias. Y aquí hay un hallazgo para nosotros relevante en el sentido, bueno, todos son relevantes, en el sentido de que estas consecuencias uno podría
pensar, ¿verdad? Quizás tendría alguna noción de que van a ser unas consecuencias positivas. Sin embargo, los participantes manifiestan que la educación física y la transformación social implica consecuencias dentro de este proceso, ¿verdad? Pero no todas necesariamente son positivas. ¿Sí? Entonces ahí es donde se puede visualizar de que mencionan, esto de proceso, si bien es cierto, implica cambios, implica acción, pero no necesariamente sus consecuencias van a ser positivas. Entonces ahí está esta mirada, ¿verdad?, de los participantes que lo verbalizan, o sea, lo explicitan. Em, bien, y en la última, si no me equivoco, en la última, me quedo, bueno, no, ahí. Gracias, profesor Jean-Paul. Bueno, y esta es, si bien es cierto, se podría visualizar como la última de las subcategorías que se han levantado en esta investigación, y repito, si bien es cierto la última, no quiere decir que una esté por sobre la otra, ¿ya? Eso quería concretar. Y finalmente, en la lámina siguiente, ¿verdad? Podemos visualizar ya el recorrido que hemos hecho, presentando las categorías y las subcategorías, tanto en su relación, ¿verdad? Como en su implicancia. Lo que implica esta educación física y transformación social, que es muy relevante considerarlas como un todo y no parcializarla. ¿Sí? Eso a grandes rasgos. Muchas gracias. ¿Finalizaron su presentación, doctora? Viene el profesor, vamos a finalizar con las conclusiones Ah, entregadas por el profesor Jean-Paul. gracias. Bien, muchas gracias, profesora Alicia. Para ir cerrando, nos quedan últimas dos láminas. A partir de las categorías que construimos, podemos proponer, ¿cierto?, para la formación docente de nuestro estudiante, un marco conceptual donde hay una relación, ¿cierto?, directa entre los cambios que están produciéndose, ¿cierto?, en nuestra sociedad actual frente a los cambios que se producen dentro de la educación física, que puede ser una relación causal, pero también una relación complementaria. Por lo tanto, la educación física y transformación social se puede entender como una relación causal eh, que considera un proceso de cambio sistemático con base en el fenómeno propio de la educación física como acción motriz y las manifestaciones que ella implican. Por lo tanto, las consecuencias de esta intención que puede haber, ¿cierto?, en el cambio, por lo tanto hay una intención en el cambio, de este proceso contribuirán a modificar ciertos paradigmas propios de nuestra disciplina, tanto cómo se manifiesta esto en la escuela, como también se manifiesta en los perfiles de egreso, los planes de estudio, ¿cierto?, que conlleva a nuestra disciplina, de tal forma de articular de mejor forma lo que está sucediendo en la academia versus lo que sucede en la escuela o en los contextos escolares, ¿cierto?, como tal. Por lo tanto, las conclusiones que tenemos que a partir de los discursos de los mismos estudiantes nos ofrecen una mirada inicial sobre cómo proyectar esta configuración de perfil de egreso y modificación de nuestros planes de estudio, a entender que nuestros estudiantes que están en formación comprenden que la educación física y transformación social conlleva acción intencionada, ¿cierto? Conlleva cambios, procesos y consecuencias. También que existe una relación de interdependencia y reciprocidad entre ambos constructos, entre su disciplina frente al fenómeno que sucede en la sociedad, ¿cierto? Y la importancia que conlleva la práctica social y educativa de nuestra disciplina a través de la motricidad, de la salud, del juego, del deporte, todo lo que conlleva sus manifestaciones que aportan sustancialmente a lo que está sucediendo en la cotidianidad, ¿cierto?, fuera de la escuela. Y por lo tanto nos ayuda a transitar, a fortalecer propuestas de formación inicial docente que sintonicen con las problemáticas que suceden en los contextos, ¿cierto?, y emergen del cotidiano social, rescatando también que este tipo de investigaciones que son situadas en los planes de estudios permiten no solamente la transferencia de la investigación hacia la reconfiguración de los planes de estudio, sino que también construir miradas transdisciplinares, miradas, ¿cierto?, que conllevan a ver otras problemáticas que son transversales dentro de las escuelas y abordarlo no solamente desde el fenómeno propio de una disciplina, también contribuyen a modificar un currículum
modificar un plan de estudio a partir de la colaboración interuniversitaria, que es lo que buscamos con la profesora, ¿cierto?, a través de estas dos universidades, y sobre todo el aporte que entrega, ¿cierto?, la formación de la profesora dentro del contexto del posgrado de la Universidad de Santiago, y también siempre mirando al estudiante o los estudiantes en formación, su potencial de cambio y su acción transformadora desde lo que trae en sí mismo hacia su inserción en la universidad y cómo proyecta este cambio hacia sus prácticas pedagógicas desde la formación, pero también en su proyección laboral. Bibliografía complementaria, ¿cierto? Que se sitúa dentro de nuestros ejercicios investigativos y desde ya le agradecemos su respetuosa atención y esperamos esta presentación contribuya a la discusión de nuestra educación en general. Eso. Muchas gracias, estimada Alicia, estimado Jean Paul, por su destacada ponencia.